Hace un par de días falleció Vittorio Di Girolamo, artista, profesor, escritor, intelectual italiano, radicado en Chile ya hace muchas décadas. Y a mí me tocó conocerlo directa e indirectamente, porque soy muy amigo de uno de sus nietos, así que tuve la oportunidad de ir a su casa y verlo un par de veces y sobre todo escuchar historias, digamos, que me contaba Daniel, su nieto. Así que, en el fondo, me animé a hacer este video, este análisis, destacando algunos puntos, anoté 5 puntos, em, de por qué yo creo o qué cosas percibí yo en él que lo hacían un intelectual excepcional, para los que tuvimos la oportunidad, digamos, de interactuar con él y de conocerlo. En primer lugar, puse como heterogeneidad, digamos, de su conocimiento y sus virtudes. Me acuerdo que creo que fue la primera vez que lo conocí, o la segunda, que tuve la oportunidad de ir a su casa, que queda ahí en Pedro de Valdivia, en la Plaza Pedro de Valdivia, y, y nos recibió, digamos, en un taller que tenía, lleno de libros y de cosas, y estaba ahí como trabajando, no sé qué cosa, pero nos recibió y estaba trabajando ahí. Y rápidamente, en un transcurso, digamos, de 20, 30 minutos, se paseó por una cantidad de temas tan diversos y de manera tan profunda, no sé, hablando de historia o de filosofía, y rápidamente podía hacer eh, algún comentario sobre alguna película de Sylvester Stallone, por ejemplo. Me acuerdo que en ese momento fue de Rocky, haciendo algunos comentarios a cosas específicas que uno no había visto, no se había percatado y que eran muy, muy interesantes, muy originales. Después podía pasar a hablar inmediatamente a algún tipo de conversación que tuvo en su momento con Jaime Guzmán, por ejemplo, o con otra persona importante, digamos, de la historia de Chile, y acto seguido, digamos, pasar a hablar de la ciudad de los Césares, digamos, desde un punto de vista más místico. Entonces, en el fondo, él era capaz de pasearse por diversos temas de manera muy profunda, y, y eso lo hacía, por supuesto, alguien muy interesante con el cual conversar. En segundo lugar, puse la prolijidad. Y aquí, en esta misma ocasión, que, no sé si en esta misma ocasión o en otra que me tocó ir a su casa, también nos llevó a una biblioteca que tenía, que era como, la tenía como apartada, en donde tenía archivados eh, todos, no sé si todos, pero quizás la mayoría de las clases que hizo también por décadas en la Universidad Católica, entiendo. Y era muy interesante porque las tenía en unas hojas blancas, archivadas, escritas así a puño y letra, con una letra perfecta, una caligrafía impresionante. De hecho, Daniel me decía que la letra, el escáner la identificaba, digamos, identificaba las letras como si fuera, digamos, una impresión, con dibujo y al mismo tiempo de los temas que uno quisiera, digamos. O sea, me acuerdo que creo que nos mostró algunas cosas de algunas clases que hizo sobre la obra de Tolkien, tenía otras clases de estética, historia, o sea, en fin, de una multiplicidad de temas y con esta caligrafía, dedicación, orden, que uno veía ahí en el fondo a un tipo brillante, pero que al mismo tiempo había logrado materializar, así literalmente, eh, una vida profesional eh, de mucha dedicación y esfuerzo. En el fondo, ahí estaba, uno veía ahí décadas de trabajo intenso, concentrado y prolífico. Así que también eso era realmente muy impresionante. En tercer lugar, puse también la libertad de poder hablar de distintos temas. O sea, Vittorio Di Girolamo era una persona que podía decir cosas interesantes, atingentes, inteligentes, sobre cualquier materia. Y lo hacía también con mucha libertad, sin una agenda política, digamos, ni nada de eso.
y siempre muy interesante con un foco en la estética, como era en el fondo esa era como quizás su columna vertebral, digamos, dentro de su capacidad intelectual. Y en el fondo, cuando digo esta como visión en la estética, uno se daba cuenta conversando con él que el énfasis que hacía en la estética no era algo como netamente ornamental o de adorno, digamos, sino que era parte de la sustancia que estaba analizando. Y eso también le daba un carácter muy interesante, sobre todo uno siendo chileno, que tenemos una cultura en donde la estética cumple un rol secundario o terciario, digamos, en cualquier tipo de análisis. En cuarto lugar puse el rol formativo porque era una persona dispuesta a enseñar, o sea, me consta, digamos, que muchos estudiantes o gente mucho menor a él, cabros chicos en definitiva, iban a escucharlo, a hacerle preguntas, y, y Vittorio nunca tuvo, digamos, ningún gesto que yo sepa, digamos, de desdén, ni mucho menos, sino que en el fondo era una conversación que hasta donde se podía, digamos, era horizontal, ¿sí? O sea, capaz de escuchar a los otros y siempre con la intención también de formarlos, de enseñarles, de transmitirles sus conocimientos. Eh, no había, digamos, así como una distancia, digamos, que él impusiera más allá, digamos, de su genio, que por supuesto genera siempre una distancia natural, porque uno lo trata con un respeto especial, pero más allá de eso, algo que haya sido, digamos, que lo haya impuesto él, en ningún caso. Y el otro tema que yo lo puse al final, que no supe cómo, no supe qué adjetivo ponerle, pero puse como una mezcla entre carisma y profundidad. Y este fue también un tema que a mí me llamó la atención, me marcó, y yo creo que es quizá una escena que desde mi perspectiva relata muy bien como el tipo de intelectual que era Vittorio Di Girolamo. Y esto sucedió en el funeral de Alejandro Jadrecic, que tiene que haber sido el año 2018, si es que no me equivoco, 2019 quizá. Alejandro Jadrecic, también un tipo brillante, fue yerno de Vittorio Di Girolamo, y bueno, fue un funeral donde, como él fue ministro, en el fondo asistieron muchas personas, eh, personalidades, digamos, de la política, etcétera, y donde se hicieron distintos discursos de gente, digamos, importante, muchos discursos también como intelectuales o profundos, y en algún momento le tocó a Vittorio, digamos, hablar. Eh, Después de todos estos discursos, que muchos de ellos, los primeros sobre todo, eran como, como bien elaborados de gente que había participado con Alejandro en temas profesionales o de distintas iniciativas universitarias, etc. Le tocó hablar a Vittorio, y Vittorio contó una historia, en el fondo, de cuando él conoció a Alejandro, que lo conoció a Alejandro, que lo estaba saludando desde un bote, me parece, en un lago, y esa imagen él la retrataba y en el fondo contaba a partir de esa imagen en particular lo que él vio en Alejandro y lo que él percibió de él digamos, describió como la humanidad de Alejandro a partir de esa imagen. Eh, y terminó, digamos, diciendo en su discurso que, en el fondo, como hablándole directamente a Alejandro, como tú estás aquí en este momento. Ahora, yo lo cuento y como que no tiene ninguna cosa especial, digamos, el discurso, porque efectivamente en el contenido que yo les puedo transmitir ahora no tenía nada especial, pero fue tal el impacto de ese discurso en la forma, en cómo lo comentó, en la profundidad de la reflexión a partir de cosas que eran simples, que, que la gente terminó aplaudiendo, digamos, ese discurso, un poco como a rabiar, digamos, dentro de la iglesia, cosa que a mí nunca había visto, digamos, en una escena, digamos, de ese estilo. O sea,
un discurso que termine siendo aplaudido en un funeral, en ese contexto, porque ahí estaba hablando más como desde un tema familiar, digamos, no era un discurso de una autoridad, digamos, en el funeral de un presidente, donde eventualmente se puede aplaudir, porque tiene una connotación política o más ceremonial. No, acá estaba en el fondo dando un testimonio. Y ese testimonio generó, digamos, unos aplausos que dan a entender en el fondo, lo que quiero manifestar con esto era la capacidad que tenía Vittorio de llenar, digamos, el espacio a través de su desplante, de estas reflexiones muchas veces quizás improvisadas, que hacía y con un nivel de profundidad muy potente. Yo quedé realmente como impactado esa vez como de su capacidad, ni siquiera capacidad oratoria, porque no era un tema de capacidad oratoria, sino que era un tema como de la reflexión que estaba detrás de este hecho tan simple que era ver a Alejandro, digamos, saludándolo desde un bote. ¿Y por qué quería comentar estos puntos? No solamente porque le tengo mucho cariño a la familia, a su nieto, a su hija, y me parece bien, digamos, hacer un reconocimiento desde lo que uno tuvo la oportunidad de conocer a Vittorio Di Girolamo, sino que además para percatar cómo estas características están tan ausentes también en los intelectuales, por lo menos en Chile, no sé afuera, pero en Chile. Y también anoté algunas cosas que uno ve en los intelectuales de hoy día que se alejan tanto de estas que mencioné anteriormente. Primero, un nivel de especificidad, digamos, ridículo en los intelectuales o los que se dicen ser intelectuales o a los que les decimos intelectuales, que también probablemente por una deformación académica se especializan en determinadas cosas muy específicas, no sé, movimientos feministas del siglo no sé cuánto, o sea, de la década de no sé cuánto. Y si tú los sacáis de esa conversación, no son capaces de decir algo interesante porque no tienen las herramientas de pensamiento para poder hacer reflexiones profundas acerca de diversos temas. En segundo lugar, que son academicistas en el sentido de ser fábricas de paper, o sea, y en este sentido yo tampoco quiero ahora en el fondo menospreciar a los papers y naturalmente que los papers deben ser aporte, digamos, en el mundo de la academia, pero son documentos que en el fondo no permean, sino que se quedan en el mundo de la academia y se leen entre los profesores o se leen entre la gente que está ligada a la academia y que está muy interesada en una cosa muy específica que se está hablando, pero en el fondo no permean, no vinculan, desde mi perspectiva, digamos, a la universidad con el espacio que está fuera de la universidad. Eh, lo anterior hace que también se pierda ese rol formativo, no solamente porque están, digamos, metidos en esta lógica de generar paper, sino que y uno lo vea en ciertos profesores académicos, intelectuales, que, que no tienen el espíritu de formar realmente a la gente, sino que, insisto, siguen hablando entre pares, no está esta horizontalidad quizás en la conversación con gente que no se haya leído al autor del momento o que no se haya leído X papers de un determinado tema. Entonces, en el fondo, al final se genera como una especie como de cofradía, digamos, en la academia y en la intelectualidad. Y en cuarto lugar, que yo creo que en el fondo es lo más triste, digamos, y que el último tiempo ha sido completamente evidente, es en el fondo este reduccionismo analítico para llevar como agua al propio molino. O sea, uno ve hoy día también intelectuales que se transforman en activistas y no precisamente en personas que estén dispuestas a hacer reflexiones profundas y en el fondo complejas de los distintos temas, sino que en el fondo están siempre tratando de
no sé, defender las ideas de la libertad o defender las ideas de, no tengo idea, de la igualdad o qué sé yo, tonteras en el fondo, que son agendas políticas y que no permiten, digamos, acercarnos a las problemáticas, a las complejidades, al mundo de las ideas de buena manera. Así que eso quería comentar hoy día. Y por eso también le puse este título de Vittorio Di Girolamo, el último intelectual, precisamente para valorar estas cosas que tenía Vittorio en su forma de pensar y de transmitir ese pensamiento, y cómo hoy día esas características están eh, cada vez menos presentes en el debate público y se echan de menos. Eso. Buenas noches a todos, o buenos días, buenas tardes, no sé qué hora me estarán viendo. Y gracias por ver esta nueva entrega de Crónicas de Wilson.